semana pasada nosotros empezamos a mirar el tema, mirando la redención, y os dije que el mensaje de la semana pasada y de esta semana iban a ser un poco diferentes porque no estamos yendo a un solo pasaje para leer, estudiar, analizar, entender ese pasaje, sino que vamos a dar un paso para atrás para intentar ver lo que es el esquema grande de las cosas. Y por lo tanto, estamos con el tema de la redención y como recordáis de la semana pasada, nosotros enfocamos en el Redentor, esa promesa del Redentor. Vimos cómo empezando desde el primer momento, tuvimos esa promesa de Dios que nos decía que venía este Redentor, que la simiente de la mujer iba a venir para machacar la cabeza de la serpiente. Desde el primer momento habría un descendiente de Abraham y por medio de él todas las familias de la tierra serían benditas. Entonces, la semana pasada nosotros vimos estos dos aspectos de la redención. En primer lugar, tenemos ese aspecto de la victoria sobre Satanás, derrotar a Satanás de una vez para siempre. Pero no solamente tiene que ver con derrotar a Satanás, sino que también tenemos el otro aspecto de devolver esta bendición, de ser de bendición para todas las familias de la tierra, o como he dicho aquí abajo, devolver la bendición original de la creación, que es la comunión con el Creador. Y hoy quiero volver a este segundo punto y mirarlo. Ahora, os digo que tengo un problema aquí. El problema es que el tema es tan amplio que he cogido que si realmente intentara ir por pasajes de la Biblia para desarrollar este tema, creo que de aquí nos salimos hasta mañana. Bien, y algunos están ya preocupados. Pero voy a intentar, pues, resumir y obviamente voy a tener que saltar rápidamente sobre muchos pasajes, sobre muchas verdades, pero tengo un enfoque que quiero, pues, que prevalezca en esta mañana. Entonces, vamos a entrar en este tema mirando el resultado de la redención. Y voy a hacer algo que no suelo hacer normalmente, pero básicamente este es el bosquejo que vamos a mirar hoy. La redención primeramente nos libra del castigo del pecado. Entendemos que, como vimos la semana pasada con el triángulo ahí estaba Adán y Eva y su creador, y había perfecta comunión en las tres direcciones. Y sin embargo, el pecado rompió ese esquema y vimos que Adán escogió mantener la comunión con la que era como él, sacrificando la comunión con su creador, y así tenemos el gran problema del pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios, o como nos dice en Isaías, nuestros pecados han hecho brecha entre nosotros y Dios. La redención primeramente nos libra del castigo del pecado. Número 2, la redención establece una comunión con Dios. Y en tercer lugar, la redención traerá perfecta comunión con nuestro Creador. En este último punto es implícito que no solamente la redención nos libra del castigo del pecado, sino que un día la redención traerá esa libertad de la presencia del pecado también. Bien, entonces, en estos tres puntos, vuelvo a decir que vamos a enfocar nuestra atención en algunos sitios más que en otros sitios, pero es una pena porque los tres puntos son sumamente importantes. En ningún momento quiero dar la sensación de que donde enfocamos la atención hoy es más importante que otros sitios, que no es así. En fin, vamos a entrar en el tema. Y primeramente quiero empezar con este pensamiento de que por medio de la redención somos libres del castigo del pecado. Cuando empiezo este pensamiento, empiezo con ese pensamiento de la promesa de perdón. Qué bonito es que Dios habla del perdón. Y hay 1000 pasajes, bueno, igual exagero un poquito,
pero muchísimos pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de ese perdón de pecados, esa libertad del castigo. Pero quería empezar con Salmo 130, versículos 7 y 8, donde dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él o con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Leemos esa promesa en que Dios dice: no, soy misericordioso y hay redención, hay perdón de pecados. Ahora, vuelvo a decir, leemos esto y decimos: pues es como si Dios hiciera magia de un contable que dice: ¡buah! Ignoramos esta deuda por un momento. Parece como si Dios por un momento mira en la otra dirección e ignora lo que es el pecado y por lo tanto no castiga. El problema es que eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser eso? Pues entendemos que Dios es un Dios justo. ¿Y cómo llamamos nosotros cuando un juez ve una persona que ha cometido un delito y el juez simplemente mira en la otra dirección? El juez dice: bueno, vamos a ignorar eso. ¿Cómo llamamos esto? Eso es una injusticia. ¿No lo llamamos misericordia? ¿Me entendéis? O sea, ¿es misericordia? No. Es injusticia. Ese juez tiene que condenar el pecado. Es su trabajo. Entonces, bueno, cuando leemos estas promesas, y aquí tenemos una promesa, pero esa promesa aparece una y otra vez en Isaías. Igual recordáis este pasaje de Isaías. Bueno, yo puse otro pasaje, bueno, no lo puse ahí. Otro pasaje de Isaías donde dice: sentémonos juntos a razonar, aunque vuestros pecados fueran carmesí, yo los lavaré como si fuesen blancos, como la lana. Ese pensamiento de que Dios habla del perdón en esas palabras amplias, anchas de misericordia. Pero por eso es importante que no solamente entendamos la promesa de perdón, sino realmente cómo Dios empieza a ilustrar el perdón. Y aquí es donde empiezo a coger carretilla para saltar, ¿vale? Por el Antiguo Testamento, una de las cosas que leemos que muchas veces nos cuesta leer es el tema de los sacrificios. Hemos estado allí, ¿no? Leyendo en Levítico y nos empieza a costar de leer de este animal, cómo tienen que poner la grasa sobre el altar, quemar el animal, y nos perdemos un poco por ahí. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué está todo esto en la Biblia? Y la respuesta es que Dios nos está dando una ilustración. Ese pensamiento de que el pecado, el perdón de pecados, no es sencillamente mirar en la otra dirección y decir: bueno, perdonado. No. Tiene que haber una paga, tiene que haber alguien que sufre la consecuencia. Y Dios establece ese sistema que los israelitas venían al tabernáculo con su animal, ponían la mano encima de la cabeza del animal y ese animal inocente, ese animal no había pecado, ese animal ni tenía capacidad de pecar y sin embargo muere, sufre el castigo. Cada vez que uno ponía la mano sobre ese animal, tenía que estar pensando: lo que va a pasar a este animal es culpa mía. Realmente yo merezco ser castigado y sin embargo pongo la mano y ese animal es castigado en mi lugar. Tenemos todo este pensamiento establecido en el Antiguo Testamento, que vuelvo a repetir, nos puede parecer un poco pesado leer esto, pero es sumamente importante porque nos está preparando el pensamiento de que tiene que haber un sustituto. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa cuando llegamos al Nuevo Testamento y Juan 1:29 presenta al Bautista mirando hacia Jesús diciendo: ahí está, chicos, os he contado, pero ese es el Cordero de Dios. Este es el único que realmente puede efectivamente tomar el castigo del pecado, la consecuencia de pecado sobre él y pagar el precio. Y Juan dice: el que
quita los pecados del mundo. Leemos mal el Antiguo Testamento si imaginamos que por sacrificar un cordero, un buey, el animal que fuere, que realmente este podría lavar definitivamente los pecados del ser humano. Un animal no es capaz de lavar los pecados, pero este animal señalaba a otro que venía. Por cierto, no he puesto el texto, pero en Mateo 1:21, ahí vemos que el nombre de Jesús es importante. El nombre de Jesús era un nombre bastante común, era el nombre, básicamente el mismo nombre que Josué en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué significa Josué y qué significa Jesús? El ángel dice, le pondrás por nombre a Jesús, que significa Jehová salva, y luego añade el ángel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todos aquellos sacrificios, todos y cada uno de estos sacrificios estaba anunciando la presencia del Cordero de Dios, el único que realmente tiene capacidad de quitar los pecados del mundo. Un pensamiento parecido encontramos en Tito 2:14, donde dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, se dio a sí mismo por nosotros, ahí está la sustitución, él por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Y quiero enfatizar este punto, porque qué precioso mensaje saber que mis pecados están. No es para engañar a nadie, no es para intentar ponerme una fachada y presentar como si, bueno, vosotros igual tenéis vuestros problemas, pero yo por lo menos soy perfecto. Eso es una mentira, una gran mentira. Dios no ha creado en este mundo personas buenas y luego las otras son personas malas. No, todos nos hemos desviado. Como vimos la semana pasada, cada uno de nosotros como oveja nos hemos descarriado. Cada uno por su propio camino. Hemos ido en 1000 direcciones distintas. Y fíjate, muchas veces miramos a otros pecadores que han ido en otra dirección y decimos, ¡uf! ¡Qué mal su camino! No dándonos cuenta de que todos los caminos nos alejan más y más y más de Dios. Todos hemos pecado, no de la misma manera, pero con el mismo efecto. Todos estamos condenados bajo nuestro pecado. Y sin embargo, en la redención hay perdón, porque el Salvador, ese que vimos la semana pasada, ese gran profeta, ese fiel sacerdote, ese Rey eterno, se ha dado en nuestro lugar para pagar el precio. Ahora, avanzando, llego al punto que incluso pensé en cortar el resto de los puntos y solo predicar este sermón. Pero me parecía incorrecto primeramente porque todos sabemos que un sermón tiene que tener 3 puntos y eso me dejaría solo con un punto. Pero en fin, quiero hablar cómo la redención establece comunión entre Dios y nosotros. Ahora, este punto lo podríamos ver de varias maneras. Cuando empezamos a leer en la Biblia, uno de los temas importantes que vemos desde el primer momento es el tema de andar con Dios. Si recordáis, aquella tarde que bajó Dios, aquella tarde justo después del pecado, en que Eva comió y después llevó y dio a su marido para también comer, Dios baja al aire de la tarde, y nos dice el texto, ¿para hacer qué? Para pasear con Adán y Eva. La palabra es para andar con Adán y Eva, y tristemente, bueno, entendemos que no es la primera vez que Dios había bajado, entendemos que era una costumbre, que Dios paseaba con Adán y Eva. No sabemos si era una costumbre del día anterior o de 3 días o de una semana, o cuánto tiempo podría haber pasado entre la creación y la caída del hombre. Pero el caso es que Dios paseaba con el hombre. Y sin embargo, esta tarde el ser humano no estaba en condiciones de pasear con su creador. Adán y Eva se escondieron de Dios por miedo. Pero conforme seguimos leyendo, no nos sorprende cuando leemos de Enoc, este que anduvo con Dios.
Y su andar con Dios era tan precioso que llegó el momento en que no estuvo, porque andando con Dios, Dios se lo llevó. Leemos de Noé y volvemos a encontrar este hombre que andaba con Dios. Es una imagen preciosa. Hay otra imagen que encontramos y esa es la imagen de personas que hablaban con Dios. No solamente que Dios les habló, sino que hablaban con Dios y la frase en la Biblia es cara a cara. Literalmente, el texto hebreo dice boca a boca. El pensamiento es que hay una conversación íntima en que Dios comparte y la persona disfruta de esa conversación con Dios. Esa imagen lo vemos especialmente en Abraham. Abraham que aquella tarde estaba en su tienda y de repente ve a tres que se acercan y los reconoce como algo más que sencillamente tres personas que estaban paseando por el campo aquel día y los invita a tener. Qué precioso cuando Dios dice, ¿ocultaremos de Abraham lo que estamos a punto de hacer? Ese pensamiento de que hay una amistad aquí. Cristo dijo a sus discípulos, dijo, ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque al siervo no se le cuenta nada, pero al amigo se comparte todo el plan. Y Cristo dice, os llamo amigos, porque Cristo está abriendo su corazón con ellos. Y no es extraño entonces leer que Abraham fue llamado amigo de Dios, porque Dios conversaba con él. Tenemos lo mismo con Moisés. Su hermano y su hermana se quejaron de él cuando era él que realmente tenía esta relación tan íntima con Dios, como vemos en el texto. Pero hay otra imagen que realmente quiero utilizar en esta mañana y esa es la imagen de habitar. Dios habita con personas. Entonces, me gustaría tomar el tiempo en esta mañana de desarrollar este pensamiento de lo que significa andar con Dios. Es una imagen preciosa de lo que significa hablar con Dios. También mensaje precioso, pero vamos a hablar de ese pensamiento de cuando Dios habita con su pueblo. Entonces entramos en lo que es el fondo, ¿no?, del mensaje. Dios habitaba con su pueblo en Sinaí. Ese es el primer lugar donde quiero empezar. Sinaí, aquel monte donde llegó Israel después de salir de Egipto. Y llegan al monte. ¿Y cómo era el monte? Nos dice que había bajado una nube sobre este monte. Y había fuego, había terremoto, porque Dios estaba habitando. Nos dice, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ese pensamiento de que la gloria de Jehová reposó sobre el monte, literalmente el pensamiento es que Dios estaba habitando sobre el monte. Y Dios llama a Moisés a subir al monte. Ahora, empiezo con Sinaí, pero Sinaí es un poco interesante porque Dios está separado de su pueblo. Dios está en el monte y el único que tiene derecho de entrar en la presencia de Dios es Moisés. Y Dios incluso manda, dice, que no se acerque la gente, que ni toque en el monte. Cosa que Moisés tiene que bajar otra vez para dar esa instrucción. Y si recordamos la historia, cuando Dios habla con el pueblo es tan temible que el pueblo al final pide a Moisés, por favor, sube tú, habla tú con Dios y luego bajas y nos cuentas, porque nosotros no podemos escuchar más la voz de Dios. Y efectivamente, así es. Un pueblo no es digno de escuchar la voz de Dios, de estar en la presencia de Dios, y sin embargo, todo eso es parte del plan de Dios de obrar para que Dios pueda morar con su pueblo. Bueno, de Sinaí tenemos que avanzar y llegamos más allá al tabernáculo y al templo. Conforme vamos leyendo el Antiguo Testamento, llegamos a las instrucciones para edificar el tabernáculo y nos lo describe con todo detalle de cómo son las puertas, cómo son
las cortinas, cómo son, pues cada detalle del tabernáculo. ¿Por qué? Porque este edificio es lo más importante que hay en toda la historia humana hasta este momento. Sabéis que las pirámides estaban en Egipto cuando Israel estaba. No estaban haciendo las pirámides, eso ya es invento de las películas y tal, pero las pirámides ya estaban ahí cuando estaban. Qué construcciones, ¿no? Qué grande las pirámides. Estamos frente a una construcción más importante que las pirámides, el tabernáculo. ¿Por qué? Porque este es el sitio donde Dios va a habitar entre su pueblo. Tenemos este pensamiento en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí, este es el tabernáculo, esa tienda, y Dios promete, y habitaré en medio de ellos. Y ese es el pensamiento que estamos desarrollando aquí, este pensamiento de que Dios quiere habitar con su pueblo. Entonces hace una pequeña tienda, efectivamente llena de oro y de materiales preciosas, pero una tienda. Y luego sobre esta tienda baja la gloria de Dios y Dios dice, me reuniré con vosotros para hablaros allí. Esa imagen de que Dios se reúne con su pueblo, Dios habita en ese sitio para poder tener comunión con ellos. Y cuando avanzamos y llegamos al templo, aunque el templo es más grande, más glorioso, el templo sigue siendo exactamente lo mismo, un sitio donde desciende Dios con toda su gloria y habita en medio de su pueblo. Ahora, quiero que entendamos este pensamiento. Desde el pecado de Adán y Eva en Edén, Dios ha estado separado de su creación. Efectivamente, no está distante en el sentido en que Dios aparece, Dios anda con Enoc, con Noé, Dios habla con Moisés y con Abraham antes de él. Pero ya tenemos la presencia de Dios habitando en la tierra en medio de una nación. Israel lo entendía como si fuesen ellos pues lo más alto de todas las civilizaciones humanas, porque tenían a Dios morando con ellos. Era para ellos esa gran bendición que incluso llegamos al libro de Jeremías y entendemos que los judíos decían, es imposible que vengan los babilonios aquí, porque tenemos el templo de Dios. Es que es imposible que nos conquisten porque Dios habita con nosotros. Lo triste es que Ezequiel ya había tenido esta visión de la gloria de Dios que se apartaba del templo. Y es tan triste la visión porque Dios se levanta del lugar santísimo y sale y no se da cuenta nadie. ¿Recordáis la historia de Sansón, no? Ya por fin contó su secreto a Dalila, que si me cortas el pelo, me quedo sin fuerza. Le corta el pelo y luego grita, ¡Sansón, los filisteos! Y nos dice que Sansón se levantó como las veces anteriores, pero sin saber que la presencia de Dios se había apartado de él. Y ahí lo capturan, lo atan y se lo llevan para mofar de él en su templo. Qué triste cuando la presencia de Dios se aparta y el pueblo que debería conocer a su Dios ni sabe que no tienen a la presencia de Dios con ellos. Digo todo esto para decir, qué grande este pensamiento que Dios habitaba con su pueblo en el tabernáculo al principio y después en el templo. Gran verdad, que la gloria de Dios estaba entre ellos. Y sin embargo, conforme avanzamos, llegamos a un punto aún más alto. Porque en Juan 1:14 dice, leemos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Realmente esta palabra que se traduce habitó es la palabra tabernáculo.
yo sé que nosotros no tenemos este verbo en castellano, pero imaginad si dijéramos, y tabernaculó entre nosotros. O sea, este pensamiento de que Dios, igual que estaba en el tabernáculo con su pueblo, ahora está habitando con su pueblo otra vez, pero esta vez en la persona del Señor Jesucristo. Y Juan dice, y vimos su gloria. No es ninguna sorpresa, porque cuando Dios habita con su pueblo, ¿qué es lo que ves? Gloria. Y cuando Jesús estaba habitando con su pueblo, se veía gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ya llegamos a un punto que decimos que este es el pináculo, ¿no? Ese es la cima, esto es el momento más alto, ¿verdad? El Hijo de Dios habitando con su pueblo. Pero tenemos que reconocer que el Hijo de Dios habitando con su pueblo, pues primeramente mucha gente lo rechazaba y mucha gente ni lograba conocerlo, porque al ser una persona que está en el espacio y el tiempo, y luego sobre todo conforme avanzamos y vemos que lo toman y lo clavan en una cruz y lo crucifican, decimos, ¿y qué ha pasado con Dios que habita con su pueblo? Lo han matado al Dios que moraba con su pueblo, lo han matado. ¿Y qué pasa ahora? La respuesta es, Dios tiene un plan precioso. Es que avanzamos y tenemos el tema del Espíritu Santo. Nosotros hemos leído juntos en 2 Corintios y nos comentó ¿qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, ¿podemos conectar estos dos pensamientos? ¿Podemos traer a los ídolos al templo de Dios? No debe ser así, nunca. Tristemente se hizo en el Antiguo Testamento. ¿Podemos llevar el templo de Dios y colocarlo en medio de un templo de los ídolos? No, es una ofensa ante Dios. Pero todo este pensamiento está edificando sobre el pensamiento que tenemos en 1 Corintios 3, 16, donde nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Estáis siguiendo el pensamiento? Dios bajó sobre Sinaí, pero luego después Dios bajó sobre el tabernáculo, luego llenó el templo con su gloria y luego después mandó a su Hijo Jesucristo a morir, a vivir y morar entre los hombres. Pero Cristo fue llevado al cielo. ¿Significa que Dios ya no mora entre nosotros? La respuesta es no. Nosotros ahora somos el templo de Dios. Porque Dios mora en nosotros. ¿Cómo mora en nosotros? Dice el capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ese pensamiento es absolutamente maravilloso, que Dios ha hecho morar su Espíritu en nuestros corazones, de tal forma que nosotros nos convertimos en el templo de Dios. ¿Somos dignos de ser el templo de Dios? Definitivamente la respuesta es que no. Nosotros ni tenemos la gloria que tendría ese templo de Salomón. Tampoco tenemos la riqueza de lo que es el tabernáculo. Y sin embargo, Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros de tal forma que nosotros tenemos acceso directo al Espíritu de Dios. Esto es lo que Cristo dijo a los discípulos. Lo tenemos aquí en Juan, no he puesto el texto, pero esto es Juan 16. Cristo empieza con estas palabras, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Parad por ahí por un momento y pensad. Porque Cristo está hablando de que dentro de poco me voy y no me veréis. Y otro poco y me veréis. Y está hablando así y los discípulos, la verdad es que no tenían ni idea de lo que estaba diciendo. Estaban completamente fuera de juego. No captaban los pensamientos en este momento. Pero por lo menos habían captado
captado algo porque nos dice que estaban muy tristes. Así que se les llena el corazón de tristeza porque si han entendido algo, han entendido que Jesús se marcha. O sea, no va a estar aquí Jesús. Y empiezan a pensar, ¿qué vamos a hacer aquí si no está Jesús? ¿Recordáis que de camino para allá habían estado discutiendo entre sí? ¿Recordáis lo que era su discusión? Sí, ¿quién es el más grande aquí? ¿Quién es el más grande? Y yo siempre imagino estas conversaciones, ¿no? Que alguien dice, mira, eso no es una pregunta difícil, dice Pedro, porque la única pregunta difícil es saber quién es el segundo más grande, porque el más grande obviamente soy yo. Bueno, hay que tener cuidado porque un día voy a ver a Pedro en el cielo y a ver si viene y me dice, oye, ¿eso es lo que decías de mí? Bueno, pero yo imagino que Pedro tenía sus motivos, ¿no? Después de todo, él es el que había hecho la confesión sobre Jesús y Jesús había dicho, carne y hueso no te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Él había tenido esa revelación divina, había hablado verdades grandes. Y de hecho, Cristo había dicho, sobre esta roca edifiqué mi iglesia. Y pues Pedro de alguna manera se podría de alguna forma verse ahí en esa frase, aunque yo creo que eso realmente no era el significado que Jesús estaba enseñando en este momento. Pero el caso es que estaban hablando de quién es el más grande y de repente Cristo no va a estar. Imagino que Pedro igual estaría nervioso pensando, pues si Jesús no está, eso es una carga muy fuerte sobre mis hombros. Y otro pensando, madre mía, si está encargado tela marinera que tenemos aquí. Igual esa tristeza, y de repente Jesús dice estas palabras, os conviene que me vaya. La palabra os conviene significa, la idea es mejor, o sea, realmente es para vuestro beneficio que yo me vaya. Y yo escucho estas palabras y digo, ¿cómo podría ser un beneficio para nosotros no tener al Hijo de Dios morando en la tierra entre los hombres? Y Jesús contesta con el resto de este texto, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os conviene, es beneficioso para vosotros que yo me vaya, porque así vendrá el Espíritu Santo, así vendrá el Consolador. Y nos dibuja 3 ministerios del Espíritu Santo. Cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es precioso este pasaje. Si no recordáis o no estuvisteis, podéis mirar atrás, prediqué varios mensajes sobre este pasaje, pero en resumidas cuentas, el Espíritu Santo viene primeramente para hacernos ver el pecado. ¿Necesitamos este ministerio? Sí, y mucho, porque nosotros somos expertos en ignorar el pecado. No hay nadie mejor que nosotros. Cuando está el pecado, siempre tenemos una excusa o tenemos una justificación o directamente decimos, pero eso no es pecado. Y sin embargo, el Espíritu viene y su ministerio es decir, no, esto es pecado. Tú estás pecando contra Dios. Qué bien que tenemos el ministerio del Espíritu Santo, pero el mayor pecado que podemos cometer es no creer en el Hijo de Dios. Pero no solamente es el Espíritu Santo, es un tipo de aguafiestas espiritual para así decir, esto es pecado, 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 pecado. No, el Espíritu Santo hace más. Dice que también convence al mundo de justicia. Pensad por un momento, cuando Jesús estaba con ellos, ¿creéis que era muy fácil pecar? O sea, tú tienes a Jesús andando contigo y estás a punto de gritar a otro discípulo y decirle lo que piensas y de repente pillas a Jesús mirándote y dices, hermano, ese filtro que todos tenemos, ¿no? Estamos frustrados y de repente suena el teléfono y decimos, diga. Imagino que cuando Jesús estaba presente, pues muchas veces se frenaban los discípulos de no hacer. Y dice, ahora yo no voy a estar con vosotros. Pero
Él va a estar con vosotros y Él os va a convencer de justicia. El Espíritu Santo produce justicia en la vida del creyente, de tal forma que esa justicia fluye desde adentro hacia afuera. No es que intento lavar la cara, peinarme y presentar un aspecto exterior. No, es que Dios empieza a cambiarnos desde adentro hacia afuera. Y el Espíritu Santo es el que hace este ministerio. Y no solo eso, sino también convence de juicio. Y dice el texto, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese convencimiento de que el que es juzgado es Satanás, no nosotros. El Espíritu Santo tiene el ministerio de hacernos ver esa confianza que es nuestra en Cristo, que ya no caemos bajo condenación, sino que para nosotros no hay ninguna condenación. El Espíritu Santo constantemente está obrando en nuestros corazones para convencer de pecado, para convencer de justicia y para convencer de juicio, que darnos esa confianza de estar en Dios. Y digo, ¿podemos imaginar un privilegio más grande que tener el Espíritu de Dios que mora en nuestro corazón? Si Jesús estuviera en la tierra en estos momentos, imagino que no estaría en Petrer. Hombre, yo estaría contento que estuviera en Petrer. A mí me encanta estar en Petrer y creo que a él también le encantaría, pero imagino que estaría en otro sitio, ¿no? Tantas ciudades importantes en la tierra, pero ese pensamiento de que, pero el Espíritu Santo sí que habita con nosotros. Y no solamente está en ese local de iglesia, está con nosotros. Cuando nos vayamos de ese sitio, el Espíritu Santo de Dios nos acompaña. Esas son increíbles noticias. Bueno, vamos al tercer punto y vamos cerrando el tema, porque realmente lo grande que hemos visto es que el Espíritu Santo mora en el corazón. Ese no es el fin del plan de Dios, porque en Apocalipsis leemos de un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Habíamos empezado en un monte, pasando por una tienda, luego por una construcción, luego por una persona, luego por un espíritu que mora en el corazón, y aquí llegamos al momento en que Dios mora con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Terminamos en este pensamiento de que la redención se culmina en el momento en que Dios habita de forma presencial con su pueblo, en medio de su pueblo, para siempre. Y tendremos ese gozo de compartir esta comunión con Él. Redimidos, librados ya no solamente del castigo del pecado, sino de la presencia de pecado en nuestras vidas, y moraremos en perfecta comunión para siempre. Quiero terminar este mensaje pues con unas imágenes para resumir todo lo que hemos visto. Dios es un Dios santo. Su santidad es perfecta. No tiene nada que no sea santo. Él es completamente santo. Y Dios ha hecho el ser humano para poder tener comunión con Él. Adán y Eva fueron hechos en inocencia para poder tener comunión con un Dios santo. Y sin embargo, como vimos, Adán y Eva pecaron contra Dios. Y como resultado de su pecado, ese pecado que es representado con una barra gris, por cierto, veis que sale de la pantalla porque esto baja hasta 100
plantas por debajo de nosotros. Bien, hemos pecado y el resultado de este pecado es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, os explico, puse una línea aquí porque quería representar bueno, hacemos cosas buenas de vez en cuando también, ¿no? Lo que pasa es que no podía hacerlo a escala, porque para hacerlo a escala no se vería. O sea, hay una capa tan fina, tan fina, tan fina. ¿Habéis visto el oro que ponen en los cuadros y tal? Es tan fino que se rompe si lo tocas. O sea, nosotros somos pecadores y nuestro pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. Y sin embargo, Dios envió al Redentor, el perfecto Redentor, con el fin de hacer ¿qué? Pues primeramente vemos que el Redentor borra nuestros pecados, nos perdona de nuestros pecados, pero no es lo único que hace, sino que este Redentor nos restaura en comunión con Dios de tal forma que nos viste de su perfecta justicia. Nosotros estamos vestidos con su justicia y por lo tanto tenemos derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero llegará el momento en que seremos completamente transformados a su imagen. Ese momento que lo veremos y lo veremos tal como es, y en ese momento seremos completamente transformados para que nosotros podamos gozar de una comunión eterna con Dios. Quiero terminar en esta mañana con dos preguntas, dos pensamientos. Bueno, primeramente tenemos esa promesa de comunión perfecta con Dios para siempre. Y quiero preguntarte, ¿esa para ti es una realidad en tu vida? Porque esa promesa está, pero digamos esa promesa vuelve atrás y hay una condición muy importante. Tenemos que reconocer nuestro pecado ante Dios y tenemos que confesarlo y poner nuestra fe en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Si no lo hacemos, todo este mensaje se queda fuera del alcance, porque la redención está en Cristo exclusivamente. No hay salvación fuera de Cristo. No hay buenas obras que nos puedan alcanzar esa salvación, que nos puedan cruzar ese abismo entre Dios y nosotros. Por lo tanto, quiero empezar con esta pregunta. ¿Has conocido a Cristo como tu Salvador? Hice la misma pregunta la semana pasada, pero merece la pena repetir esta pregunta, porque es muy fácil engañarnos a nosotros mismos y creer que de alguna manera, pues estamos bien. Estamos, pues, por lo menos vamos a la iglesia el domingo, estamos con buena gente, me porto bien, hay gente mucho peor que yo, y todo eso puede ser verdad, pero eso no salva a nadie. Pero vuelvo a este punto. Tenemos el privilegio de gozar la comunión con Dios ahora mismo. Hemos parado a pensar en que no vivimos en una tierra donde hay un templo, igual lejos de nosotros, donde Dios habita, ni estamos hablando de que hay un sitio en el mundo y hay una persona, el Hijo de Dios, que vive allí, sino que Dios ha puesto su Espíritu en nuestros corazones. Eso realmente es una bendición que va más allá de nuestra comprensión. Pero, ¿qué estamos haciendo con este regalo? Porque el Espíritu Santo empieza a poner el dedo en pecados en nuestra vida. ¿Y qué hacemos nosotros? Nuestra tentación es decir, déjame en paz. No, yo no quiero complicarme la vida más. Quiero estar tranquilo y disfrutar. Cuidado, nosotros no queremos resistir al Espíritu de Dios. Tenemos que escuchar su voz. Es un privilegio. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios que mora en el corazón. ¿Cómo podemos hacer esto para ignorar la obra del Espíritu? Pero no solamente esto, sino que el Espíritu está poniendo el dedo en nuestros pecados porque Él quiere que nuestra vida sea transformada. Quiere edificar ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso Él quiere vestirnos de esto. Y si resistimos en cuanto al pecado,
tampoco estamos dando libertad para que el Espíritu edifique en nosotros lo que Él quiere hacer. No estoy hablando de tengo que hacer mi parte para que el Espíritu haga su parte. Digo que tenemos que dejar que el Espíritu haga todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y lo hará. Él lo hará. Día tras día. Usará la palabra de Dios, usará a los hermanos, usará esa congregación. La voluntad de Dios. Ese es un propósito de la iglesia, que seamos de edificación mutua los unos con los otros. Y Dios va a hacer esta obra. El Espíritu nos transformará más y más. Y qué bonito. Cuanto más obra el Espíritu Santo en nosotros de pecado y de justicia, más convencimiento vamos a tener de juicio, de que no hay ninguna condenación por mí o para mí, porque yo estoy en Cristo Jesús. Su Espíritu está en mí. Hermanos, tenemos un privilegio que va más allá de las palabras. Y un día tendremos un privilegio aún más grande, que será vivir en su presencia para siempre. Pero no desaprovechemos este momento. Cuidado que realmente dejemos que Dios habite en nuestras vidas con toda su gloria y para su gloria. Padre Santo, doy gracias por tu palabra. Y Señor, damos gracias por ese plan precioso de redención, que tu Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Oh Padre, si hay alguien aquí que todavía no te conoce, que no tiene ese don, pido que traigas convicción al corazón y que hoy sea día de salvación. Pero Padre, los que tenemos a tu Espíritu Santo morando en nosotros, pido por favor que nos ayudes a seguir creciendo espiritualmente y que tu obra sea evidente en nuestras vidas. Señor, tú conoces el corazón del pecado de nuestros corazones. Oh Padre, perdónanos por estos pecados que permitimos. Abre nuestros ojos para verlo como tú lo ves y trae convicción sobre nosotros, incluso antes de pecar, para que podamos andar de una manera que es digna de ti. Y Señor, que tu Espíritu Santo obre su fruto en nuestras vidas, evidentemente, claramente, para que otros te den la gloria que tú mereces. Padre, esperamos aquel día en que estaremos en tu presencia y oramos como nos dice tu palabra. Ven, Señor Jesús. Es nuestro deseo, pero en el tiempo que nos dejas aquí, queremos serte fieles. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.